Los otros días en los canales de Buenos Aires se enojaban un poco con nosotros porque hablamos por ahí de federalismo, de la falta de federalismo. Cuando nos referimos a los porteños, en realidad no es a los porteños, es al gobierno que está centralizado, al poder político que se centraliza en Buenos Aires. Fíjese qué curiosidad, hasta el año 90, el 52% de los habitantes de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, provenían del interior, o de primera o de segunda generación. Después de los 90 se incrementó aún más la migración por las políticas devastadoras del menemismo. Cierre de los ferrocarriles, pueblos que se vinieron abajo y que obviamente migraron mayoritariamente a Buenos Aires, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, cierres de industria, etcétera, etcétera. Es decir, que es muy probable que aún el porcentaje hoy, no lo tengo exactamente el de hoy, sea mayor que aquel 52% del comienzo de los 90. Por lo tanto, cuando nosotros criticamos al centralismo, no criticamos a los porteños, criticamos al poder político que se hace fuerte en Buenos Aires, tomando como rehén a los habitantes de esa provincia y de la ciudad capital. En un ratito le vamos a dar a conocer los datitos por qué, un dato mínimo, uno elemental, por qué nosotros entendemos que el federalismo no existe en la Argentina y que todo lo que se dice es solamente un discurso. Y se lo vamos a mostrar con números. Y ahí está centrada nuestra queja, en la discriminación arbitraria y poco sensible de la política para con los habitantes del resto de la República Argentina que vivimos más allá de la General Paz. Esto para algunos intelectuales que por ahí he escuchado, que se dicen intelectuales, que se quejan, tienen complejo de inferioridad. No. Es un relato basado exclusivamente en datos concretos de la realidad. Por eso que le vamos a mostrar los números para ver si tenemos o no tenemos razón en elevar nuestro grito, en elevar nuestra queja. Hecho que se viene repitiendo históricamente, ¿no? Hecho que se viene repitiendo históricamente. Una de las banderas del Cordobazo no solamente fueron reivindicaciones salariales en contra del gobierno de facto del momento, sino que también había allí reclamos federales. Desde esa época viene, y también de mucho antes, ¿no? Desde Rosa, si quieren nos podemos trasladar hacia atrás. Pero le vamos a mostrar un cuadrito, un pequeño cuadrito, que habla del transporte. Solo del transporte. Y de qué manera el gobierno de la nación o los gobiernos nacionales, porque el anterior también hizo lo mismo y el anterior del anterior también hizo lo mismo, manipulan en favor del centro neurálgico del voto, donde está el 40% del voto que lo tienen cautivo, entonces necesitan mantenerlo aún más cautivo, hasta que la ecuación se revierta. Cuando empiecen a notar que hay otros distritos importantes en el país, como por ejemplo Córdoba, que desequilibró la elección del anteaño pasado, bueno, tendrían que empezar a mejorar. Cuando salga otro centro de estas características, como Córdoba, me parece que van a empezar a rever esta ecuación. Mientras tanto, todo ha sido promesas. Todo ha sido promesas. Fíjense ustedes estos datos. Miren. Acá tenés la verdad. Existe una inequidad en los subsidios nacionales al transporte tremenda. Miren, Buenos Aires y Capital Federal son las más beneficiadas. Miren los números. Centramos un poquitito la cámara, así entra un poquito acá. 5.858 millones entre la oferta, concesionarios del transporte, y a la demanda, que son los pasajeros. La oferta son los transportistas, la demanda son los pasajeros. Fíjense, 4.568 millones fueron para el Gran Buenos Aires, AMBA y Cava. 1.290 millones fueron destinados a todo el interior. Es decir, el 78,91%, estamos hablando de los subsidios, fue a Buenos Aires y el 21,09% tuvo destino para el interior, para todo el interior. Acá nos explicamos por qué razón el boleto en Buenos Aires es mucho más barato, en el caso actual, al precio de hoy, es el 50% más barato que en Córdoba.
¿Por qué razón? Porque el gobierno nacional subsidia a las empresas y subsidia a los pasajeros. Hace esta diferencia. El 78,91% de la guita para subsidios va para que en Buenos Aires el boleto sea más barato. Y el 21% para el resto del interior, incluido 2 distritos gigantes como Santa Fe y Córdoba. ¿Un pasajero del interior vale menos que uno de Buenos Aires? Cuando los recorridos en el caso de Córdoba son casi similares y a veces aún más grandes. Porque les recuerdo que la Córdoba capital es el distrito más extenso. En una época era de América Latina. Seguimos, fíjense ustedes. En relación a la oferta, es decir, a los colectivos, a los propietarios, el 70,79% se destina al conurbano y a la capital federal. Esta es la plata que le dan directamente a la empresa de transporte. Otra injusticia. Y el 29,21% va al interior del país. Una relación incomprensible e injustificable e insostenible si no fuera por el apetito voraz de la política. La plata a los empresarios es por la compensación, ¿no? ¿Verdad? Es por la compensación. Para tener el boleto claro, un poco más barato, mucho más barato. Pero es injusto, porque debiera ir todo a la demanda. Es decir, ¿a quién hay que subsidiar? ¿Al empresario o al pasajero? Al pasajero. Y de todo el país. Al pasajero y de todo el país. Porque si no, los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Le dan la guita a los empresarios. Y no importa la cantidad de gente que suba o que baje, ellos cobran. Más vale. Claro. En cambio, al pasajero vos le estás subsidiando por un pasaje efectivo, por alguien que usó el servicio. Entonces el subsidio debe ir al pasajero. Por ejemplo, te entregan la tarjeta y va con el subsidio. Bueno, eso no se hace. Y esto es una muestra clara de que el federalismo en la Argentina no existe. No existe. 78,91%. 79. 79 para Buenos Aires y 21 para todo el interior. Entonces, de pronto, por ahí nosotros nos da bronca. Obviamente que da bronca. ¿Por qué razón? Bueno, la única explicación que hay es por la política, que caza bobos, los encierra y los toma como prisioneros y cautivos con el subsidio de plata que ponemos nosotros. Porque esa plata que sale de la coparticipación, del impuesto al cheque, de lo que nosotros producimos en la provincia de Córdoba, que aporta muchísimo Córdoba, la Córdoba con el campo, la Córdoba sojera, la Córdoba de la automotriz, aporta muchísimo a la coparticipación nacional. Y nos devuelven escasamente el 21%. Claro, la otra discusión, iba a preguntar, la plata que se le da a los empresarios del transporte los obliga a tener buenas unidades, ¿verdad? Sí. O sea, la plata esa para qué? Debiera ser para no eso. es para que se la lleven ni para que la pongan afuera, sino para que pongan colectivos nuevos, muchos más colectivos. Y eso en muchas ciudades no se ve. No se ve, no se ve. O sea, ese crecimiento de tecnología no se ve. Hay por ejemplo, muchos políticos sospechados de ser dueños de empresas de transporte. Bueno, hay uno muy conocido, muy famoso, que dicen que es el más grande de la Argentina. Debiera ser incompatible. Debiera ser incompatible. Otro tema desigual, que seguramente dará para otro enfoque y otro muestreo como este, tiene que ver con las regalías sojeras que Córdoba y Santa Fe no las cobran. Y hay 10 provincias en Argentina que cobran regalías a la minería y regalías petroleras. Bueno, muy